días y bienvenidos sean todos ustedes a este diálogo libre de Diario Libre. Hoy tenemos un invitado especial. Se trata del licenciado Miguel Seara Hatton, quien es ministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Estará acompañándonos Sugeli Tejero, quien es la editora de Economía de Diario Libre, así como Pablo García, periodista de dicha sección. Un servidor, Dionisio Solleville, estará con ustedes acompañándoles durante todo este trayecto de nuestro diálogo libre de Diario Libre. Bienvenido, licenciado. Gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. Licenciado, ¿cómo está la economía de la República Dominicana un año después de asumir el gobierno? Mire, yo creo que para entender cómo está la situación económica del país hay que entender la magnitud de lo que se atravesó. Hay unos números que ya hemos calculado, el costo de las pérdidas y los gastos adicionales que tuvo que hacerse en el año 2020. Para que tengan una idea, en el año 2020 los efectos totales de la pandemia fue 18.459 millones de dólares, de los cuales hay 14.827, que es el 80%, que son pérdidas, y 3.631 millones de costos adicionales y otros gastos, y eso es el 20%. O sea, esa es la magnitud de la situación. Si nosotros comparamos esos 18.000 millones, 18.450, con lo que es el Producto Interno Bruto del año 2020 en dólares, nos daría que es el 23.4%, casi equivalente a lo que fue la crisis del 2003-2004, del fraude bancario, ¿no? Y en el 2019, si lo comparamos con los datos del 2019 del Producto Interno Bruto, estaríamos hablando de del 20% del PIB. O sea, eso te da una idea de la magnitud de lo que se vivió en la República Dominicana. ¿Cómo nos hemos ido recuperando? Yo te voy a decir primero algo que hay que recordar. El mundo en el año 2020, ¿no?, registró una caída como nunca se había registrado, digamos, desde el momento en que se calculan las cifras del Producto Interno Bruto, mucho más de 100 años. La economía mundial cayó en 5.39% en el 2020, ¿no? Y el déficit promedio mundial del año 2020 fue 7.9%. El déficit mundial fue 7.17%. Y nosotros registramos un déficit de 7.9% y la economía dominicana cayó en 6.9%, ¿no? 6.7, una cifra de ese orden de magnitud. Entonces, ese es el escenario del cual estamos partiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hemos venido recuperando? Bueno, lentamente la economía se ha venido recuperando. Si uno analiza lo que ha pasado con el índice mensual de actividad económica, uno observa que cuando uno compara mes a mes, ¿no?, todavía en el mes de enero del año 2021 teníamos un crecimiento negativo, ¿no? En febrero subimos comparando febrero con febrero, subimos a 1.1. Ya después en marzo, abril, mayo, junio, ahí sí dimos un salto de 10.6, 47.1 abril con abril, ¿no? 21 con mayo y mayo, y en junio 12.7%. Ahora, lo importante no es comparar un mes con otro, sino el crecimiento más o menos acumulado desde diciembre en este año, ¿no?, comparándolo con la misma situación del año pasado. Y nos daría que en enero y febrero fueron saldos negativos de crecimiento. Y apenas en marzo, fue que se registró un crecimiento de 3.1%, ¿no? Y ahí hemos venido creciendo hasta llegar a junio a un promedio de 13.3%.
Es decir, la economía se ha venido recuperando de una manera, diríamos, significativa. Ahora, el punto sería importante acá, es establecer, bueno, ¿cómo terminaríamos el año? Porque en el mes de junio hicimos una proyección, el Ministerio de Economía, y la tasa mínima de crecimiento estaba alrededor del 7%, ¿no? Y la tasa máxima estaba alrededor del 11%. Es probable que ni vamos a crecer al 7% ni crecer al 11% en todo el año. Hoy se está haciendo, hoy precisamente, ya se está viendo una reunión dentro del gobierno para consensuar con diferentes modelos este número. Pero si la economía creciera en 7.9, recuperaríamos el nivel que teníamos en el año del 2019. Porque estos números obviamente son en comparación con el 2020, donde caímos significativamente. Exactamente. 6.7, entonces lo que caímos 6.7, entonces si crecemos en 7.9, será un crecimiento de 1.2 con relación al año anterior. Creceríamos, sería, por ejemplo, el nivel de actividad económica en el año 2020 fue 168, un índice, ¿no? Y subiríamos a 181. Pero en el año 2019 tendríamos un nivel de 180, o sea que prácticamente superaríamos, ¿no?, al nivel del 2019. Si crecemos más, por ejemplo al 10, ¿no?, ya tendríamos un 2.6, casi 3% más del nivel del 2019. Ministro, buenos días. Ha mencionado al principio las pérdidas. Me imagino que precisamente ese nivel tan elevado de pérdidas es lo que ha generado que el gobierno haya tenido que asumir pues más deuda de la que tenía pensado asumir durante el último año. Hay como algunas matrices de opinión por ahí, usted mismo salió a desmentir una de ellas, de que la deuda había aumentado 14.000 millones. Se han dado muchas cifras, pero ciertamente este gobierno criticaba la deuda del gobierno, la forma en que se endeudaba, no la deuda, la forma en que se endeudaba el gobierno del PLD. Si nos puede explicar desde la visión del gobierno, ¿por qué ha sido necesario el endeudamiento? Para que la gente lo entienda. Y la cifra que realmente ha aumentado la deuda pública del sector público no financiero. Ok, vamos con la cifra primero y luego. Ok, entre el 16 de agosto del año 2020 a julio del año 2021 se ha contratado 12.026 millones de dólares de deuda. Eso fue, si yo voy al registro del Congreso y mira, dime cuánto se ha aprobado. Ahora, eso no es el número, porque es un neto. Tengo que descontarle lo que he amortizado. Entonces, ¿cuánto se ha amortizado en ese periodo? 4.767 millones. Y eso me da una deuda neta contratada de 7.259 millones. ¿Por qué se estaba barajando el número de 14.000 millones? No sé por qué se estaba barajando el número de 14.000. Lo que sí te puedo decir, el de 12.000 es el único que tiene explicación, que fue ir al Congreso y registrar y tomar la cifra para el sector público no financiero, ¿no? Ahora, de ese monto, además de los 4.767, que es pagar deuda vieja, como eso lo dijo el presidente, hay que pagar intereses por esa deuda que se tiene acumulada. Y se pagaron intereses por 2.573 millones. Lo que quiere decir que si yo sumo
los 4.767 de capital, más los 2.573, me da un total de 7.340, que es equivalente al 61% de la deuda tomada. Ok. O sea, quede claro, primero, que la deuda neta son 7.259, porque les resto las amortizaciones, ¿no? Y si le sumo los intereses a esas amortizaciones, entonces el 60% de los 12.000 millones fue para pagar capital e intereses. Ministro, esa proporción de 60% para pagar intereses, ¿cómo era antes y cómo se proyecta hacia el futuro? Porque precisamente una de las críticas que hacían cuando estaban en la oposición era que se estaban endeudando de una forma que iba a resultar insostenible a largo plazo. Sí, la diferencia entre ahora, lo que estamos viviendo hoy y lo que estábamos viviendo el año pasado o anterior en la pandemia, porque la pandemia rompió todos los parámetros, ¿no? Cuando tú tienes que en el mundo la deuda, perdón, aquí está, cuando tú tienes que en el mundo el déficit público promedio del mundo es 17.17%, ¿no? Una cifra que nunca se había registrado en el mundo. No solamente eso, sino que el 95% de los países del mundo registraron déficit. Y no es déficit chiquito, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, Australia, casi 10, Austria, casi 10, 9.64, Bélgica, 10.19% del PIB de déficit. Y así pueden ver, Estados Unidos, ¿tú sabes cuánto tuvo Estados Unidos? 15.84% del déficit. Gran Bretaña, ¿no? United Kingdom, Reino Unido, 13.43%. Esa es la realidad. Y el 60% de los países del mundo, la línea negra es el año 2020, el 68% tenían un déficit mayor al 5% del PIB. Entonces el mundo cambió, ¿no? Lo normal, bueno, en el 2020, como dije anteriormente, el 95% de los países tuvieron déficit, cuando lo normal era 20%, una cifra de ese orden de magnitud, y el tamaño del déficit era 2, 3 y 5, era una cosa estrambótica, ¿no? Entonces, algo cambió en el mundo que podemos considerar pre y post pandemia. Eso explica, ¿no?, la necesidad de un financiamiento, porque si no se iba a parar la economía y no íbamos a poder enfrentar el reto que implicó la pandemia, porque nadie quería pandemia, pero el efecto neto de la pandemia fue una paralización de la economía, que en este país se tradujo a 18.459 millones de dólares. ¿Qué tanta deuda aguanta la economía dominicana? Es una preocupación del dominicano común y corriente. Otra vez repito, no es lo mismo antes que después, porque obviamente en promedio hubo un aumento de 10, 15, 20 puntos porcentuales, por ahí traigo el número, ahorita lo puedo buscar, de cuánto aumentó en el mundo la deuda por los principales países y en porcentaje del PIB. Ahora, lo más complicado que tenemos nosotros no tanto es en porcentaje del PIB, sino cuánto representan los intereses de los ingresos tributarios. Y ahora está alrededor del 27%, que es altísimo, que es muy alto y que tenemos que corregir. Pero la prioridad era sostener la actividad económica. Esa era la prioridad, y salvar a la gente. Ministro, buenos días. Mucho se ha estado hablando del crecimiento económico que registra el país, décadas de crecimiento económico,
pero siempre el dominicano tiene la misma queja, que no siente ese crecimiento económico, que se queda en unas pocas manos o que solamente se ve en las principales urbes del país. ¿Qué realizará el gobierno para que esta situación cambie? Para que, de hecho, ustedes decían cuando estaban en la oposición de una mala redistribución de las riquezas que creaba el país. Sí, antes de pasar a eso, miren aquí, no sé si lo pueden ver. En la economía mundial aumentó el coeficiente de deuda de 83 a 98%. ¿No? Casi un 15%, casi Un aumento de un 14. 14, 15. En los Estados Unidos aumentó de 108 a 128% del PIB. ¿No? En las economías avanzadas, de 104% del PIB a 123, 105 a 123. O sea, en el mundo entero se dio este fenómeno. Esto no es un fenómeno de este país, ¿no? Y por supuesto, el ingreso de países de ingresos emergentes aumentó 10 puntos, de 54.3 a 63. El dominicano está en 61 ahora. En Dominicana está en 67% del PIB, de un salto. Ok, entonces eso te da una idea. Con relación a mejorar la calidad de vida, estamos totalmente de acuerdo. Es una prioridad del gobierno mejorar la calidad de vida. Por eso se está trabajando primero en mejorar todas las propuestas, y por eso se está trabajando en mejorar todo el sistema educativo, mejorar la salud, mejorar el transporte. Hubo un aumento del salario en el país. No es suficiente, porque nosotros teníamos una serie de planes que tuvieron que quedarse en el tintero esperando salir de la crisis. El objetivo no lo cambiamos, el objetivo siempre fue mejorar calidad de vida, pero ahora había que hacerlo en el contexto de la pandemia y esa era la prioridad. Y por lo tanto hubo que dedicar casi 200 mil millones de pesos a medicina, hospitales, a la vacuna, a todo lo que tenía que ver con el COVID para poder sobrevivir. Y hubo que darle un apoyo a una parte importante de la población a través de subsidios, de fondos que se le, o sea, supérate. Asistencia social. Asistencia, para que la gente pudiera sobrevivir. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo de mejorar la calidad del gasto, pero, por ejemplo, se le ha subido el salario a los médicos, a las enfermeras, quizás no todo lo que se merece, pero se está haciendo, a la policía, se está aumentando el gasto en salud. Claro, una parte importante lo está absorbiendo la pandemia, ¿no? Pero ese es el objetivo número uno del gobierno dominicano, mejorar la calidad de vida de la gente. Me gustaría preguntarle sobre el discurso del expresidente Leonel. Hubo una buena parte de su discurso que se enfocó en el tema económico. ¿Qué respuesta le daría al expresidente? Tú sabes que, no me creen, pero no he podido verlo con tranquilidad, porque el día que habló, yo empecé a trabajar a las 6 y terminamos como a las 9:30 de la noche, y cuando yo llegué a mi casa, no lo vi. Al día siguiente, fue ayer, tuve muchas cosas y lo voy a hacer, pero no he tenido el tiempo. Pero cualquier pregunta de los temas que él trató y que ustedes quieran alguna duda, pues con mucho gusto podemos aclarar. El expresidente afirma que algunos de los números de crecimiento están inflados. Bueno, es el mismo número, la misma fuente que dio los números en el gobierno de él, en el gobierno de Danilo, o sea, es el mismo Banco Central que sigue dando los mismos cálculos, ¿no? Entonces, eso no sé qué significa inflado, porque estarían inflados siempre, ¿no? Así que... Sobre otro tema, que ustedes han hecho bastante esfuerzo desde el punto de vista institucional y también en sus relaciones con el Congreso, el tema del ordenamiento territorial. Parece que
hay una pared ahí que... No. De los 90 artículos, creo que ya se han revisado entre 60 o 70. Ha ido avanzando. Y de hecho, empezamos, aunque eso lo manda la ley, empezamos el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, ya lo empezamos. Y va a estar en 1 o 2 meses. ¿No? Claro, tendrá que haber ajuste cuando salga la ley, pero el grueso del documento va a estar listo. Y estamos poniéndonos de acuerdo con los demás ministerios que intervienen en el territorio para poder hacer un trabajo más coordinado en el territorio. Eso es uno de los grandes déficits que tiene la sociedad dominicana. Estamos preparándonos técnicamente, intercomunicando las bases de datos. Aquí hay como 50 instituciones públicas que generan cartografía, ¿no? El órgano rector es el Instituto Geográfico Nacional, que está adscrito al Ministerio de Economía, para que se pueda un poco organizar toda la información que hay en esa materia. Eso ha evolucionado desde un punto de vista tecnológico increíblemente. Yo, que siempre he sido estudioso de mapas, es increíble cómo ha cambiado la tecnología, fascinante, ¿no? O sea que en ese sentido se ha ido avanzando, ¿no? ¿Y cuándo podríamos ver esa operatividad? Hace falta la ley, claro, pero... Mira, tan pronto, obviamente no podemos sacar un documento sin que esté la ley. Yo creo que tan pronto como salga la ley, es una bicameral, eso significa que va a correr más rápido en el momento de la votación. O sea que yo calculo un mes ahora porque sigue el proceso, ¿no? ¿Y qué contiene ese plan, ministro? El documento. El plan lo que hace son establecer los lineamientos generales de cómo debe ser el ordenamiento territorial, tanto en los lineamientos de política como los lineamientos para las regiones del país. Uno también de los temas que se está avanzando es el tema de las regiones únicas de planificación. Resulta que en República Dominicana tenemos más de 23 o 24 regionalizaciones diferentes, y cada ministerio tiene su propia regionalización. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú vas al territorio, ¿no? Bueno, a un ministerio tiene un pedazo en un sitio y otro pedazo en otro sitio. Pero hay otro ministerio que tiene otro pedazo, el mismo pedazo, pero está en otro sitio. Entonces, por ejemplo, si hicimos un ejercicio de poner en un mismo plano 5 regionales y salían 50 territorios. O sea, no se puede intervenir. De las mismas 5. De las mismas 5, sí, educación, salud, la del INDRI, y no me acuerdo, 2 más, ¿no? Por ejemplo, salud tiene 8 regionales, salud tiene 8 y educación tiene 17, ¿no? Entonces, es muy difícil. En el mismo territorio. En el mismo territorio. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Eso determina que hay una lectura tubular, porque el Ministerio de Educación mira educación, o salud mira salud, pero resulta que educación está vinculada con salud y salud con educación, ¿no? Y eso está vinculado a obras públicas y a seguridad. Entonces todo está vinculado, ¿no? Y obviamente ese ministerio que ve tubularmente no tiene posibilidades de capilarizar la información. Entonces un esfuerzo que estamos haciendo es sentando en el territorio a los diferentes ministerios, pero obviamente tenemos este tranque, que es que cada ministerio tiene regionales diferentes. Entonces ese tranque hay que resolver. Eso es un mundo. Y además, ya hoy hay 31, de los 31 provincias,
¿no? Ya tienen consejos de desarrollo provinciales, que es un factor fundamental. Entonces, ustedes saben que hay 398 entidades municipales, entre municipios, que son 150 y pico, y distritos municipales. Entonces, no hay forma físicamente de que podamos interactuar con los 398, porque el año no nos daría, aunque lo intentemos visitar a todos, Sí. no nos da. Entonces, lo que estamos haciendo es fortalecer la articulación en el Consejo de Desarrollo Provincial. Y ahí ese es un espacio en donde tratamos de levantar las necesidades de las instituciones a partir de, ¿qué quiere esa provincia de obra pública? ¿Qué quiere esa provincia de salud? ¿Qué quiere esa provincia de economía? ¿Qué quiere esa provincia de qué sé yo, de lo que sea? ¿No? Entonces es a través de ese Consejo de Desarrollo Provincial. Los Consejos de Desarrollo Provincial es un espacio de coordinación, ¿no? Y hay tensiones, obviamente, porque legalmente lo debe dirigir la gobernadora de cada provincia. Hemos creado un cuerpo adicional, que es un cuerpo técnico, que un poco ayude a establecer, a medir, a poder manejarse con las demandas y con las cosas más técnicas de ese proceso. Eso ha sido algo que se ha avanzado bastante en este momento. Y están empoderadas. Se ha hablado mucho de posibilidades de reforma fiscal. ¿Qué tanto se tiene que modificar la economía dominicana, adaptar la economía dominicana para lograr el crecimiento que nosotros estamos buscando como nación? Bueno, la reforma fiscal es una cosa, la parte de adaptarse a la economía es otra, pero mira, de la reforma fiscal, yo soy más partidario, como decía doña Milagros Ortiz Bush en su presentación, que debemos hablar de un proceso, de una reforma de desarrollo y equidad, de desarrollo, calidad de vida y equidad. ¿Por qué? Porque en una reforma de esta naturaleza, lo que nosotros tenemos que decidir es en qué vamos a gastar y llegar a una serie de acuerdos. Por ejemplo, no hay ninguna razón por la cual no tengamos resuelto el problema de agua en el país. Si la economía había crecido en un 5% históricamente desde el año de 1950, ¿cómo es posible que llegamos al 2021 y solamente el 20% de los inodores está conectado al alcantarillado público? El otro 80% son soluciones individuales. Eso es una locura, eso es inadmisible. Que el 54% de los hogares, solamente el 54% tiene agua dentro de la casa. Eso es inadmisible. Entonces tenemos que tener una estrategia, un plan, un pacto del agua, porque estamos conscientes de que el problema del agua no se va a resolver ni en 4, ni en 8, ni en 12, ni en 16, y si nos va bien en 20 años, si no es que llegamos a los 24, ¿no? Y hay que invertir cerca de 8.000 millones de dólares. Entonces, si queremos resolver el problema de agua, ¿no?, estemos claros que eso tiene una prioridad y que hay que convertirlo en una política de Estado. No que cada quien que venga se ponga a inventar, sino que es una política de Estado. Y eso tiene que ser consensuado por la sociedad. Igual tiene que ocurrir con salud. ¿Cuál debe ser la prioridad? Salud primaria. Bueno, ¿cuánto nos cuesta eso? ¿No? ¿Cómo podemos acomodar las cifras de gasto? Entonces, la prioridad debe estar en el gasto. Y después que nosotros identificamos las necesidades de esta población para mejorar la calidad de vida, entonces me dice, bueno, ¿cómo lo vamos a pagar? Habrá que coger algún dinero prestado, pero habrá también que modificar la estructura impositiva de manera tal de que el que más tiene, más pague. ¿Y cuándo vamos a ver esa parte? Porque la parte de priorizar el gasto y redireccionarlo ya está en marcha desde el año pasado.
pero esa parte del modelo impositivo, que es quizás lo más delicado, ¿cuándo se puede hacer? O sea, yo creo que lo más delicado es que nos pongamos de acuerdo para dónde que vamos. Por eso. ¿No? Eso es lo más lo más difícil, porque es el desarrollo del país. Bueno, en la parte impositiva, yo creo que es una decisión que le toma al presidente de la República, que tiene que decir en qué momento. Entiendo que es el presidente que debe decir, empezamos la discusión, ¿no? Porque todo esto, aquí hay problemas técnicos como problemas ya de otro orden, ¿no? De orden social y eso. Entonces, hay que tener una perspectiva más amplia, no es un problema estrictamente económico, es un problema que tiene implicaciones sociales muy importantes y es una decisión del presidente de la República. Pero Él dirá. ¿este año vamos a ver esa convocatoria del pacto fiscal? Él dirá. Él es la persona indicada para hacer ese tipo de anuncios, ¿no? Queremos agradecer al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el licenciado Miguel Seara Hatton. El tiempo es corto porque estamos por sus pantallas en estos momentos y siempre es limitado cuando se trata de eso, porque sin lugar a dudas que con usted tendríamos que hablar 2 o 3 días consecutivos para poder llenar la mayoría de los temas. Pero muchísimas gracias, licenciado, y esperamos tenerlo de nuevo en una nueva edición de Diálogo Libre. Muchas gracias. Un placer.